desarrollo de cuentas aquí en el CEBIE para las soluciones clínicas. Y el día de hoy les voy a hablar de las actualizaciones que se han realizado en estos últimos días en el producto de Clinical Key en específico. En el transcurso de esta charla vamos a cubrir tres partes importantes. Uno, vamos a repasar cuáles son esos elementos de los recursos que tenemos en la plataforma y que podemos utilizar para el Point of Care. Luego vamos a ver cuáles son las nuevas actualizaciones en la interfase y en los contenidos. Y bueno, nada más para hacerles el recordatorio o para que todos estemos en la misma página en caso de que no estén familiarizados con esta solución. Clinical Key es una plataforma digital que se encuentra adentro de una URL que lo que nos va a permitir es poder tener acceso a diferentes tipos de recursos y materiales de referencia en específico. Entonces, es una plataforma que nosotros podemos utilizar para hacer consultas de información. Y precisamente por esta característica principal, que es la variedad de los diferentes recursos que encontramos, es que el personal de salud le puede dar diferentes usos. Entonces, en mi pantalla ahorita están viendo algo que denominamos los 6 momentos de Clinical Key, haciendo alusión a los 5 momentos de lavado de manos. Y ustedes van a ver aquí algunas de las actividades que nosotros realizamos como médicos en nuestro día a día. Entonces, a grandes rasgos tenemos dos tipos de actividades diferentes. Una es las que estamos en el ámbito clínico, enfrente del paciente, ya sea en la consulta, en urgencias, en el quirófano. Y la otra es cuando no estamos enfrente del paciente, pero que todavía estamos haciendo algo relacionado a nuestra área. Por ejemplo, estamos preparando una clase, estamos actualizándonos en nuestra área de especialización. Entonces, estos momentos más académicos que usualmente no se llevan a cabo en el ámbito clínico, tienen una característica diferente. ¿Por qué? Porque cuando estoy haciendo una clase, por ejemplo, aquí los materiales de referencia que utilizo son diferentes a los que yo podría utilizar, por ejemplo, cuando quiero consultar una dosis en la consulta. Cuando quiero consultar una dosis en la consulta, no quiero tener que leerme un capítulo del libro entero o quiero encontrar una respuesta rápida, concisa, clara, pero que de la misma manera sea confiable. Entonces, el mensaje de esta diapositiva es precisamente eso, que en la plataforma ustedes van a encontrar diferentes recursos que los van a apoyar para estos diferentes momentos. Y más a fondo, entrando a estos recursos en específico que usualmente requerimos en el Point of Care, aquí les puse algunas de las consultas de información que probablemente hacemos en nuestro día a día cuando estamos en el ámbito clínico. Entonces, una de las más frecuentes es probablemente la de verificar la posología de un medicamento. Esto lo hacemos constantemente cuando estamos en la consulta, cuando estamos en los pasos de visita. También, usualmente cuando en nuestros hospitales hay personal que todavía está en formación, ellos también, los momentos clínicos también son momentos en donde están adquiriendo nuevo conocimiento. Entonces, es importante que también tengamos las herramientas adecuadas para que podamos hacer esa transmisión de información de la manera más confiable también. También lo podemos requerir para hacer alguna interpretación de algún estudio auxiliar, llámese laboratorio, llámese estudio de gabinete. Cuando queremos, por ejemplo, reforzar la explicación a un paciente de manera, explicación oral con un reforzamiento físico con un texto. Cuando, por ejemplo, también quiero hacer algún cálculo, llámese, necesito sacar un score, necesito clasificar a un paciente, necesito corregir algún laboratorio. Y finalmente también cuando vamos a hacer un procedimiento y queremos verificar los pasos antes de realizarlo. Entonces, en la plataforma ahorita vamos a ver cuáles son los recursos que apoyan precisamente estas diferentes consultas de información que nos pueden llegar a surgir en el Point of Care. Muy bien, entonces vamos a la plataforma y para los que no la conocen, esta es Clinical Key. Entonces, Clinical Key, la versión que vamos a hablar el día de hoy es la versión de .es. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque Clinical Key es un producto, digamos, madre. Entonces, de él han surgido muchos pequeños productos que están dirigidos a algún área específica. Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, Clinical Key en su navegador de internet, van a ver que hay muchos diferentes dominios y hay diferentes funciones. Entonces, es fácil perderse si no sabemos exactamente de qué producto vamos a hablar el día de hoy. Entonces,
Por eso les digo, hay una .com, hay una para farmacólogo y una para enfermería. Entonces, el que vamos a hablar el día de hoy es la versión Clinical Key, Physician o Professional, y es la versión .es, que es la que usualmente está distribuida en Latinoamérica y en España. Y bueno, esta versión en específico tiene algunas particularidades. Una, como ustedes están viendo, es que la interfase está en español. Pero también una de las cosas importantes es que también las búsquedas y los contenidos de la plataforma son bilingües. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo buscar en inglés y en español y voy a tener acceso a los contenidos en inglés y en español sin importar en qué idioma busque. Y también cuando yo filtre información voy a poder distinguirla, voy a poder separarla por el idioma en el que está escrita. Y finalmente, una de las cosas más importantes es que en esta plataforma nosotros tenemos acceso a contenidos que se crearon en español. Por ejemplo, todas las revistas que se publican en español o todos los libros que se tradujeron de manera oficial al español, los podemos también encontrar en esta versión. Y eso hace también que el contenido de cierta manera sea más rico que en la versión de .com, que solo se maneja inglés, porque tenemos todo esto adicional que está en nuestro idioma. Entonces, esto es importante porque van a notar que conforme nosotros utilizamos la literatura, usualmente no nos podemos concentrar en un solo idioma. A veces es importante hacer revisiones de referencias que están más localizadas a nuestro país o a nuestro contexto, y para eso utilizamos a veces los textos en español. Sin embargo, cuando queremos saber qué está sucediendo en general alrededor del mundo, cuáles son los avances que se están llevando a cabo en otros países, pues ustedes saben que el idioma en el que usualmente hacemos esta transferencia de información es en inglés. Entonces, por eso es importante poder contar con estos dos tipos de recursos. Y bueno, algo importante también es que esta interfase se modificó hace poquito. Entonces, si hace tiempo que no entraban a Clinical Key, probablemente la vean diferente. ¿Por qué? Porque ahora están distribuidas las cosas de manera un poco diferente a como estábamos acostumbrados. Entonces, en la parte superior, ustedes vean que la barra de búsqueda por términos se quedó igual. Entonces, aquí yo voy a poder buscar diferentes términos. Aquí ven que la plataforma me sugiere qué tipo de términos puedo utilizar. No obstante, es importante también que sepan que este buscador se desarrolló específicamente para esta plataforma. Entonces, tiene algunas características interesantes. Por ejemplo, no solamente les va a detectar estos términos. Por ejemplo, si buscan una abreviatura que utilicemos frecuente en la medicina, por ejemplo, yo quiero saber qué significa TBP, la plataforma me va a arrojar qué es lo que significa. También puede detectar los nombres de los medicamentos comerciales, los epónimos. Entonces, es una gran variedad de términos que podemos buscar. También, por ejemplo, si quiero saber si aquí en esta plataforma se encuentra un libro en específico, puedo poner una parte del título y vean cómo me sale, o el título de un artículo. Entonces, hay diferentes tipos de cosas que podemos buscar. Ahora, es importante también que la búsqueda va a variar también dependiendo de diferentes factores. Entonces, sí es importante que aquí usemos, por ejemplo, el lenguaje natural. Entonces, ustedes van a ver que hay otras plataformas del Sevier donde sí es necesario manejar bien los conectores booleanos. En esta no, en esta buscamos como lo haríamos en Google. Y una cosa también importante de este buscador es que conforme nosotros le introduzcamos más términos, va a perder la sensibilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? A que va a empezar a aparecerme resultados que no son tan relevantes para lo que yo estaba buscando. Entonces, una recomendación es que intenten mantener sus búsquedas nada más alrededor de los términos básicos y los términos y las palabras claves más importantes. Otra cosa es que también, si bien no vamos a usar conectores booleanos, el orden en el que pongamos las cosas también es importante. Entonces, puede que haya variación en el número de resultados si yo, por ejemplo, pongo primero neumonía y luego pongo Streptococcus pneumoniae, así pongo Streptococcus pneumoniae y luego pongo neumonía. Entonces, nada más para que tengan en cuenta que a veces necesitamos estar jugando un poco con las palabras para poder encontrar la mejor combinación de resultados relevantes. Ahora, una de las cosas también que se modificó en esta parte es que siempre hemos tenido esta parte de que la plataforma me sugiere cómo puedo completar una búsqueda. Entonces, si yo, por ejemplo, busco neumonía, vean cómo me empieza a dar algunas opciones para autocompletarla.
Estas opciones en realidad en esta actualización aumentaron, entonces ahora van a notar que tenemos muchas más sugerencias cuando buscamos un término. Y aquí en esta parte también podemos observar que no solamente tenemos la búsqueda por términos, sino que también continuamos teniendo la exploración a través de los diferentes recursos. Ahora la diferencia a comparación de la versión anterior es que ustedes ven que ahora nos van a aparecer en un orden distinto y ahora tienen una configuración un poco distinta. Entonces, primero nos van a aparecer todos los contenidos que están relacionados con el point of care. Entonces, aquí van a ver los resúmenes clínicos, los tratados de la enciclopedia médica quirúrgica, las fichas de los medicamentos, las guías clínicas y las fichas de educación al paciente. Ahora, esto no significa que dejó de haber contenido de referencia convencional, sino que ahora está un poco más abajo. Entonces, aquí van a encontrar en la parte inferior el resto de los contenidos que son los libros, las revistas, los videos de procedimientos y multimedia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos un poco más en estos contenidos para el point of care, para que ustedes estén más familiarizados con lo que hay y con lo que se viene en los próximos meses en Clinicality. Entonces, bueno, como ya dijimos, hay dos maneras en que podemos buscar contenidos y ahora también una parte importante es que cuando yo utilizo la búsqueda por términos, también la página de búsqueda se puede ver diferente. Entonces, ahorita vamos a buscar un término, vamos a buscar, por ejemplo, sepsis. Y yo lo voy a dejar ahorita en general. Una cosa también importante es que ustedes le pueden especificar a la plataforma desde el inicio si ustedes se quieren concentrar en un recurso o si quieren que haga la búsqueda del término en todos los diferentes tipos de recursos. Y mi recomendación aquí es que si ustedes están usando la plataforma, por ejemplo, están empezando apenas a familiarizarse con ella, dejen el filtro en todos para que vean la cantidad de resultados que les aparecen con las búsquedas y vean que una vez que yo hago mi búsqueda, tengo la opción de que puedo seguir modificando y quitando paja a lo que no me va a servir. Entonces, esto hace que a fuerzas la plataforma vaya del más al menos. Y es mucho menos probable que me omita un resultado, a que si yo le indico desde el inicio que se concentre nada más, no sé, en los videos de sepsis. Entonces, eso es una recomendación, sobre todo cuando estamos empezando a usar la plataforma y también cuando estamos buscando un tema porque lo vamos a investigar o queremos adquirir toda la información posible al respecto, dejen el término en todos. Si ustedes, por ejemplo, lo quieren utilizar en el contexto del point of care, por ejemplo, llámese, yo necesito contestar una pregunta muy puntual acerca del término de neumonía. Quiero saber a qué nivel está la procalcitonina para poder sospechar infección, por ejemplo. Entonces, ahí sí yo les sugeriría que escojan el tipo de recursos. Entonces, si yo quiero saber ese dato, probablemente lo que me serviría aquí es especificar que quiero ver los resúmenes clínicos. O si, por ejemplo, quiero saber la dosis a la que tengo que administrar la amoxicilina, aquí le especificaría desde el inicio que quiero ver las fichas de medicamentos. No obstante, ahorita van a ver que en la plataforma hay diferentes maneras de llegar al mismo contenido, entonces estas nada más son sugerencias. Ustedes van a ir viendo conforme la manejan qué es lo que mejor se ajusta a cada uno de ustedes, porque sí, también puede variar. Entonces, como les mencionaba, la página de búsqueda cambió y los que han utilizado la plataforma probablemente me digan, pero se ve exactamente igual a como se veía. Bueno, lo que cambió es que ahora tenemos este botón a la parte superior donde tenemos la opción de que podemos mantenernos en la página de búsqueda clásica, que es como se veía antes, y podemos modificarlo también a la nueva vista. Entonces, cuando nosotros utilizamos este botón, esto es como se va a ver la página. Entonces, uno de los cambios importantes es que vean que ahora cada uno de los resultados viene encasillado en estos pequeños cuadros para que sea más fácil la identificación. 2, cuando nosotros utilizamos la versión vieja y queríamos, por ejemplo, utilizar las diferentes herramientas de los contenidos, por ejemplo, si yo quería guardar esto en una etiqueta o quería imprimirlo, para poder tener acceso a los iconos tenía que pasar encima del resultado. Entonces ahora en la vista nueva ya están fijos para tenerlos siempre presentes y otra cosa importante es el orden en el que me van a aparecer los resultados. ¿Por qué? Porque en la nueva vista se le está dando prioridad a los contenidos del point of care. Entonces los primeros 4 resultados
van a ser los clinical overviews o pueden ser las fichas de medicamentos o el contenido en general que ya vimos que está considerado como para el point of care. Mientras, si yo regreso a la vista clásica, vean que me puede llegar a haber variación en los resultados que salen primero. Entonces aquí me sale también Fister, una guía clínica. No puede que varíen. Ahora, también es importante, esto es un proyecto que todavía está en proceso. Entonces, no está al 100% uno culminado y puede que empiecen a notar cambios conforme van avanzando los meses. Entonces, una de las cosas es que puede haber variación también entre si ustedes buscan el término en español o en inglés. ¿A esto qué me refiero? A veces puede funcionar perfecto. Por ejemplo, si yo busco el término de diabetes mellitus, puede que como esto funciona para inglés y para español, funcione bien esta prioridad de irme primero a los clinical overviews. No obstante, hay algunos términos en español que puede que no esté funcionando todavía perfectamente así como se les estoy explicando. Esto es una cuestión que se va a ir arreglando conforme pase el tiempo, pero nada más para que lo sepan, usualmente cuando busco un término relacionado a una enfermedad, es que sí aparece de manera efectiva primero los clinical overviews. Ahora, vean también que en precisamente estos contenidos de los clinical overviews también tenemos una diferencia importante. ¿Por qué? Porque ahora estos presentan estas pequeñas tabletas de colores que son atajos para alguna parte en específica del resumen. ¿A esto qué me refiero? Cuando nosotros queríamos, por ejemplo, checar antes en la versión anterior, en el resumen de los clinical en the sepsis, queríamos ver cuál era el abordaje diagnóstico, teníamos que darle clic al título y ya irnos en el índice a la sección del diagnóstico que me interesara. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, quiero ver los laboratorios, tengo que buscar laboratorios y volverle a dar clic. Entonces, lo que hace esta sección es que me va a omitir o me va a quitar hacer tantos clics para poder localizar el contenido. Entonces, si yo, por ejemplo, nada más quiero ver las pruebas diagnósticas de sepsis, entonces ya simplemente le doy clic al atajo y me va a llevar específicamente a esa parte del resumen que necesito revisar. Entonces, la intención es que también, como pueden ver, tienen diferentes colores, estos son fijos, entonces conforme ustedes utilicen más los clinical overviews, ya lo van a hacer de manera más automática, ya van a saber que verde es tratamiento, azul es pruebas diagnósticos, etc. Y bueno, estas son las modificaciones hasta el momento que se han llevado a cabo también en la interfaz. Ahora, noten también que conforme yo hago búsquedas y en específico busco una enfermedad, les puede llegar a aparecer en la plataforma esta tercera columna, que son los resúmenes de la enfermedad. Entonces, los resúmenes de la enfermedad son diferentes a los clinical overviews, pero también es contenido que consideramos para el point of care. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre estos dos? Bueno, los resúmenes clínicos en la plataforma de Clinical Key vienen en estas dos secciones, que son los Clinical Overviews y Fister. Y el resumen clínico, el formato en el que se elabora es distinto. ¿Por qué? Porque usualmente para hacer un resumen, aquí se busca a un experto o a un grupo de expertos en el tema, y ellos lo que hacen es que juntan toda la información más relevante y más actual del tema y la condensan en este resumen. De manera que estos son elaborados por este grupo y yo puedo encontrar también las referencias que utilizaron para todo lo que ellos están poniendo. Entonces, esa es la condición especial de los Clinical Overviews. Entonces, ustedes van a ver que conforme los naveguen, tanto los de Clinical Overviews como los de Fisterra van a poder ver cuáles son las referencias que se utilizaron para realizar el resumen. Esto es en el caso de los Clinical Overviews. En el caso de los resúmenes de la enfermedad, aquí el resumen está producido directamente de un texto de Clinical Key, de un libro. Entonces, aquí lo que vamos a ver es un resumen de un texto que ya está escrito. Y como pueden ver, la diferencia principal también es que para accesarlos, aquí yo puedo empezar a leerlos desde que estoy en la página de búsqueda. Entonces, si yo todavía no estoy segura de que este tema me va a servir o de que este resumen me va a servir, lo puedo ir desplegando desde esta página. Ahora, también una cosa importante de los resúmenes de la enfermedad es que dependiendo del tema, puede haber diferentes resúmenes de diferentes libros. Entonces, por ejemplo, aquí ya me fui a la sección y vean que tengo un resumen del Goldman y Cecil, pero también tengo un resumen del Farreras,
Entonces, ustedes pueden encontrar, dependiendo del tema, por ejemplo, diabetes es el que yo más he encontrado resúmenes, que ya está hecho ese proceso que hacemos usualmente al estudiar, que es resumir la información del libro. Ya aquí Clinical Key lo hizo por nosotros y yo ya simplemente tengo que leer el resumen. Ahora, vean que también cuando utilizamos esta sección del resumen de la enfermedad, la plataforma me va a empezar a sugerir contenido relacionado al tema que yo busqué. Entonces me va a mostrar también algunas sugerencias en otros recursos que me pueden ser útiles. Entonces, por ejemplo, aquí me recomienda algunos otros libros que yo puedo revisar para el tema, los medicamentos que usualmente están relacionados a sepsis, o también algunos otros contenidos, por ejemplo, las fichas de educación al paciente. Y también ustedes tienen la opción que si el resumen, por ejemplo, ya no es suficiente y quieren ya leer el capítulo completo, tienen la opción de hacerlo al darle clic aquí a ver capítulo. Entonces, esta es una también de los materiales que consideramos para el Point of Care y este solamente va a aparecer así como se los acabo de enseñar. Entonces, cuando ustedes buscan el nombre de la enfermedad, les va a aparecer en esta tercera columna. Si no les aparece es porque no tienen un resumen de la enfermedad de ese tema. Entonces, no es algo que va a aparecer constante, nada más para que lo sepan. Okay. Entonces, ahora que ya estamos en la página de búsqueda, también ha habido algunas modificaciones a relación de los filtros que manejamos en esta sección. Son muy mínimos, pero los voy a cubrir de todas maneras para que no los tome por sorpresa. Entonces, ustedes conforme van navegando en la plataforma van a ver que si yo dejo mi filtro en todos, como yo lo hice en este caso, me queda una cantidad muy, muy grande de información. Entonces, yo no me voy a leer 23,000 resultados. Aquí yo lo que les recomiendo es que piensen exactamente para qué es que están buscando el término. Estoy buscando sepsis porque voy a hacer una presentación, voy a dar una clase. Estoy buscando sepsis porque estoy buscando cuál es la dosis del medicamento. Estoy buscando sepsis porque, ¿por qué? Entonces, dependiendo de para qué lo estén buscando, es los diferentes recursos en los que ustedes se van a enfocar. Entonces, aquí es el momento en donde yo le voy a especificar a la plataforma todas esas condiciones que necesito para la búsqueda. Entonces, vean que aquí es cuando utilizamos los filtros que son de lo más útil. Entonces, vean que el primero es el filtro de idiomas, ese se mantuvo igual, no hay cambios. Y conforme ustedes vayan navegando los filtros, aquí les va a aparecer también la cantidad de resultados. El segundo tipo de filtro que tenemos es el de tipo de contenido. Y aquí, ojo, porque vean que en la sección de los artículos de revista manejamos un subfiltro. Entonces, este filtro me permite, por ejemplo, aquí cuando yo lo mantengo en solo texto completo, me permite que nada más navegue el término que yo busqué adentro de Clinical Key, o sea, de los artículos de revista de Clinical Key. Entonces, esto me asegura que voy a tener texto completo, porque todo lo de Clinical Key tiene texto completo, pero tengan en cuenta que esto nada más son las publicaciones del Elsevier. Entonces, si yo quiero hacer la búsqueda del término de manera más integral, porque quiero saber la información de todo el tema, no solamente del Elsevier, puedo utilizar la opción de texto completo y Medline. Y esto lo que va a hacer es que me va a hacer la búsqueda adentro de Clinical Key y también va a incluir los resultados de PubMed. Entonces, esto ya me asegura que no solamente me va a mostrar cosas de la editorial. Entonces, cuando yo utilizo este filtro, van a ver que les empiezan a aparecer resultados que están adentro de Clinical Key, de texto completo, y les aparecen estos otros que dicen Medline. Entonces, estos que dicen Medline es con el contenido que no está en la plataforma, pero que de todas maneras yo ya pude localizar. Y lo que les va a mostrar es el abstract del artículo, de dónde vino. Si ven un poquito más abajo, también usualmente viene la cita de cómo lo tengo que utilizar. Y también ya me viene el enlace directo para que yo lo pueda consultar en PubMed. ¿Y esto para qué o por qué? ¿Para qué pusieron esta sección? Bueno, usualmente cuando nosotros estamos haciendo la búsqueda de un tema, utilizamos diferentes bases de datos al mismo tiempo. Estamos utilizando 2, 3, 4 páginas al mismo tiempo. Entonces, la intención de esta sección es que precisamente yo pueda localizar el contenido desde un solo lugar y ya nada más dirigidamente llevarme al contenido que me va a servir sin tener que estar haciendo la búsqueda en PubMed y aparte en Clinical Key. Y esto también importante, funciona de los dos lados. Entonces, pongamos que yo estoy utilizando PubMed y me encuentro un artículo que es del Elsevier, que es que entonces cuando aquí ustedes ven en PubMed que viene el acceso al texto completo,
los va a redireccionar a Clinical Key para que lo puedan descargar. Entonces funciona de los dos caminos, los va a llevar al mismo camino. Entonces, esto es uno de los subfiltros también importantes de la plataforma. Y así como nosotros nos podemos conectar con PubMed a través de Clinical Key, también lo podemos hacer con otras páginas de Internet. Por ejemplo, hay secciones aquí que no es contenido que es 100% nativo del Sevier, sino que también me va a hacer esto de conectarme con una segunda página. Y este es el caso de las guías clínicas y de los ensayos clínicos. Entonces, cuando yo reviso guías clínicas en la plataforma, hay algunas que sí están adentro de Clinical Key, como por ejemplo las guías NICE, pero hay algunas que no están dentro de Clinical Key y lo que va a hacer es que me va a enlazar directamente con el contenido. Entonces, por ejemplo, vamos a quitar el filtro de los artículos de revista. Ahora vean que conforme yo juego con la plataforma se van acumulando los filtros. Entonces, ustedes pueden ir poniendo varios en una misma sección o pueden escoger uno de cada uno en cada de las diferentes tipos de filtros. Entonces, cuando yo reviso las guías, vean que las NICE, como les menciono, usualmente son contenido que sí vamos a encontrar aquí adentro. Entonces, en esas no me voy a detener tanto. Y hay algunas que me van a aparecer externas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esta de Surviving Sepsis. Entonces, aquí no me viene la guía completa, pero sí me viene el enlace para dónde la puedo encontrar y ya también me viene la referencia. Y lo mismo pasa con los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos se van registrando en esta página que es trials.gov. Entonces, si yo quiero checar ese contenido, aquí sí lo voy a poder visualizar, por ejemplo, adentro de Clinical Key, pero yo ya sé que viene de esta fuente externa que es trials.gov. Entonces, vamos a quitar los filtros anteriores. Entonces, cuando ustedes ven los ensayos clínicos, aquí en la plataforma van a ver que les viene la misma información que en trials.gov y al final también les proporciona el enlace para que lo puedan revisar directamente ahí. Entonces, esos son los contenidos que no necesariamente están en Clinical Key y que su función es simplemente ahorrarme el tiempo de estar buscando en diferentes páginas y que lo pueda localizar todo desde un mismo lugar, aunque no esté adentro de Clinical Key. El resto del contenido que ustedes están viendo en mi pantalla está dentro de Clinical Key y lo pueden utilizar. Entonces, estos son en general el filtro del tipo de contenido. Vean también que tenemos dos filtros importantes, que uno es el tipo de artículo también. Entonces, si yo nada más quiero, por ejemplo, revisar los artículos que son ensayos controlados aleatorizados, puedo especificar a la plataforma y ya nada más enfocarme en ese tipo. Ahora, también tenemos otros filtros que yo creo que son muy importantes, es el de la especialidad. El de la especialidad es importante porque no solamente van a ver que hay contenido de diferentes especialidades, también hay otras áreas médicas, y más bien otras áreas de la salud. Por ejemplo, vean que también tenemos contenido para enfermería, para odontología. Entonces, hay mucho contenido que puede apoyar a las otras áreas de salud, no necesariamente solo a los médicos. Y otra cosa importante de este filtro es que nos va a ayudar a determinar la perspectiva y la profundidad, porque si lo piensan, o sea, un tema lo podemos abordar de manera muy diferente dependiendo de nuestra formación y de nuestra especialidad. Si yo, por ejemplo, me dicen el tema de anemia a nivel de médico general, es diferente lo que tiene que saber al, por ejemplo, el hematólogo. Entonces, también un mismo tema lo podemos abordar desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, diabetes, muchas especialidades estamos relacionadas con la diabetes, sin embargo, al endocrinólogo le va a interesar algo muy diferente que al cirujano vascular. Entonces, con estos filtros ustedes pueden determinar precisamente uno, la profundidad del tema y la perspectiva desde que la quieren abordar. Y finalmente también tenemos el filtro de las fechas, que este, como su nombre lo sugiere, lo que nos va a ayudar es a poder determinar un lapso de tiempo en el que yo quiero revisar la información. Usualmente cuando estamos haciendo alguna revisión de la literatura, algún marco teórico, pues nos piden que tenga cierto grado de modernidad los textos. Entonces, con esto podemos ahorrarnos ese trabajo. Entonces, eso es en general cómo funciona la sección de los filtros y de la búsqueda en Clinical Key. Ahora, ustedes conforme navegan el contenido final, van a poder ver que también vamos a poder navegar algunos contenidos adentro de la plataforma y algunos los vamos a poder exportar. Por ejemplo, los clinical overviews, esto es contenido que nada más se lee aquí adentro y como ya vimos podemos manipularlo desde el índice.
Pero, por ejemplo, los libros o los artículos de revista, estos son contenidos que sí son descargables. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero descargar este artículo, van a ver que conforme leo el contenido final, también me aparece el icono de PDF. Entonces, yo también lo puedo descargar y me va a abrir una nueva pestaña para que pueda hacer la descarga y pueda imprimirlo o pueda mandarlo por correo y no hay un límite. Entonces, ustedes pueden usar esta funcionalidad cuantas veces quieran. Y bueno, eso es en general es cómo funciona esta parte. Ahora lo que quiero hacer en esta parte es que revisemos cuáles son un poquito más a fondo el resto de los contenidos para el point of care. Entonces, ahorita ya hablamos un poquito más de los clinical overviews, ahora vamos a hablar un poquito más de la contraparte, que son los resúmenes de Fisterra. En los resúmenes de Fisterra, Fisterra es una plataforma, una base de datos en sí, más chiquita que funciona a nivel de España, a nivel de atención primaria. Entonces, todo el contenido que ustedes vean de Fisterra en la plataforma es contenido que va a estar en español. Y aquí los resúmenes de Fisterra, como tienen el objetivo de esta atención de primer contacto, usualmente son muy amigables, entonces son fáciles de leer, vienen en este formato de pequeños párrafos, entonces vean que los va llevando desde la definición, la etiología, el diagnóstico, etcétera, etcétera, pero también tienen la misma característica, que es que están basados en evidencia. Entonces aquí ustedes van a poder ver todas las referencias que se utilizaron. Y bueno, estos contenidos, digo, en grado de profundidad va a depender mucho del tema, sí, pero como les mencionaba, estos son muy buenos para alguien que apenas se está familiarizando, por ejemplo, con el tema o con la enfermedad por primera vez. Los clinical overviews tienen algunas secciones que nos hacen pensar también que estos podrían ser más para alguien que ya está a cargo del paciente y está a cargo del diagnóstico y del tratamiento y no quiere olvidar hacer algo. ¿Por qué? Porque vean que aquí también en estos viene la sección que dice acciones urgentes y también viene una sección que dice pitfalls. Y su objetivo es que nos haga recordar esas cosas en las que no nos podemos olvidar o en las que nos podemos equivocar si estamos a cargo del paciente. Entonces, por eso les hago esa observación. Pero los dos son bastante útiles y la verdad de los dos he sacado información importante para los temas en general. Bueno, entonces también en la plataforma tenemos estos contenidos que son los tratados de la Enciclopedia Médica Quirúrgica. Y esto es un formato que la verdad yo no estaba familiarizado con él antes de llegar al Sevier, pero la Enciclopedia Médica Quirúrgica era una manera que utilizaban mucho antes para mantenerse actualizados. Y lo que hacían es que les llegaban estos diferentes volúmenes de las enciclopedias de manera periódica. Y este material, el atractivo también principal es que se produce en Francia y se traduce al español. Entonces, también los materiales de los tratados de Enciclopedia Médica Quirúrgica son material resumido, también se actualiza constantemente y que también tiene la facilidad de que puede estar en español. Aquí ustedes van a ver que se divide en estas áreas generales y ya conforme vayan entrando a los temas ya van a poder ir desglosando las diferentes patologías o los diferentes temas a abordar. Y bueno, vamos a seguir explorando esta sección de los materiales del point of care. Las fichas de medicamentos en la plataforma también, por ejemplo, aquí están alimentadas de 2 bases de datos. Y ahorita van a notar que digo esto constantemente, que Clinical Key está alimentado de otras bases de datos más chiquitas. En realidad está alimentado de 11 bases de datos más chiquitas. Entonces, por eso es una plataforma tan grande y que puede tener tanta información. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ustedes van a ver que manejamos a veces nombres distintos en las diferentes partes del mundo para los medicamentos, sobre todo los nombres comerciales. Entonces, aquí por eso tenemos 2 fuentes. Una es Gold Standard, que Gold Standard se alimenta de la base de datos de los medicamentos aprobados por la FDA, y tenemos también los de Fisterra, que se alimentan, como ya hemos dicho, del contenido de esta plataforma española. Entonces, esto, ¿qué puede hacer? Ustedes van a encontrar fichas de 2 fuentes, entonces van a tener 2 fichas, por ejemplo, para Abacavir, una de Gold Standard y una de Fisterra. Ahora, importante, ahorita yo en el inicio les mencioné que los nombres comerciales podían ser detectados con la plataforma, solo que tengan cuidado con esto, porque recuerden que los nombres comerciales pueden variar mucho dependiendo del país. Entonces, hay algunos que se mantienen igual en todo el mundo y hay algunos que van cambiando. Entonces, esta variación es, por ejemplo, si aquí se llama Tempra y en Estados Unidos se llama Perfalgan, esas variaciones sí son difíciles que las detecte la plataforma.
usualmente los nombres comerciales globales, esos son los que no hay problemas para localizarlos. Pero si están teniendo problema encontrando el nombre comercial, ahí sí les recomiendo que mejor busquen el principio activo directamente. Y bueno, entonces vamos a ver un poquito más cómo están compuestas estas resúmenes. Y vean que conforme nosotros los navegamos, vamos a encontrar las secciones usualmente asociadas a la farmacodinamia y a la farmacocinética. Pero una de las cosas que más me gusta de estos resúmenes es que usualmente vienen dos condiciones importantes. Una es que usualmente en la parte de indicaciones y dosificación, aquí si el medicamento se necesita preparar o si se necesita reconstituir, vienen las indicaciones paso por paso de qué es lo que tiene que hacer la enfermera para poder hacerlo. Y otra cosa que me gusta es que viene esta sección de los parámetros de monitorización. ¿Por qué? Porque conforme a veces damos algunos medicamentos, es precisamente importante que mantengamos vigilancia de algunos parámetros, por ejemplo, no sé, de los signos vitales o de que hagamos laboratorios de seguimiento. Entonces, aquí ustedes van a poder encontrar exactamente qué es eso que tienen que monitorizar asociado a las reacciones adversas que están reportadas en el medicamento. Entonces, esto es una sección que a mí me gusta mucho. Y como les mencionaba, ambas fuentes se están actualizando continuamente. Ustedes en realidad pueden ver cuándo se actualizaron todos los resúmenes conforme los van navegando y viene la fecha. Entonces, nunca pasa más de un año sin que les hagan al menos una revisión. Pero bueno, esas son las fichas de medicamentos. Ya hablamos un poquito de las guías clínicas, entonces ya no me voy a detener tanto en esta sección. Y ya nada más para finalizar esta parte de los contenidos del Point of Care, vamos a hablar un poco más de las fichas de educación al paciente, que sí considero que es un material súper importante. ¿Por qué? Porque como personal de salud nosotros tenemos una responsabilidad bien importante que es educar a la población. No solamente tratarlos ni diagnosticarlos, sino es que también enseñarles. Entonces, a veces es complicado para el médico o a veces por cuestiones de tiempo o por cuestiones de que a veces ya no encontramos las palabras no médicas para explicarlo, tener estos espacios de educación y son sumamente importantes, o sea, sobre todo para los pacientes crónico-degenerativos, se tienen que familiarizar con su enfermedad, se tienen que familiarizar con muchos procedimientos, con laboratorios. Entonces, estas fichas, su objetivo es precisamente que nosotros podamos reforzar todas esas explicaciones que damos. Entonces, ustedes van a ver que tienen dos condiciones muy importantes. Una de ellas es que vienen escritas en idioma no médico, entonces nada de términos rimbombantes que los pacientes se confunden. Y dos, es que no necesitas un gran grado de escolaridad para poder entenderlos. Entonces, en realidad tenemos la anécdota en el Xavier que alguien ponía a su hijo de 7 años a leer las fichas, a ver si las entendía, y al parecer el niño sí las entendía. Entonces, al menos unos 7 años de escolaridad. Y una de las cosas más importantes que ustedes van a saber es que necesitamos que esto esté escrito en diferentes idiomas. Entonces, aquí pueden ver que tenemos una gran cantidad de fichas escritas en español. Entonces, una cosa importante también es los temas que vamos a cubrir. Los temas son súper variados. Aquí ustedes pueden ver que vienen recomendaciones, por ejemplo, para tratar el COVID, pero no solamente les va a venir información de enfermedades, también, por ejemplo, pueden encontrar de laboratorios, entonces, cómo se hacen las distintas pruebas de laboratorio, distintas intervenciones, tratamientos. Entonces, es una gran cantidad de información que le podemos otorgar a nuestros pacientes y que también tiene la virtud de que está escrito. Entonces, a veces cuando damos la explicación oral, nos entendieron en ese momento, pero ya a la media hora ya se le olvidó o no me entendió y lo cambió o se le olvidó al 100%. Entonces, de esta manera podemos reforzar todo lo que les estamos diciendo. Entonces, cuando nosotros queremos utilizar las fichas de educación al paciente, ustedes pueden leer el contenido cuando le dan clic, como todo en Clinical Key. Y si ustedes consideran que esto es contenido que les sirve a su paciente, vean que aquí les da la opción de imprimirlo en diferentes idiomas. Entonces, aquí yo me voy a ir a español, por ejemplo. Lo que va a hacer que les lleva a esta página que nos deja personalizar la información de mi paciente. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero recordarle alguna indicación o le quiero poner el recordatorio de su dosis o algo, aquí, por ejemplo, le puedo poner, por favor, no tener visitas en la cuarentena.
Y yo le puedo agregar la información de mi paciente y le puedo hasta cambiar el tamaño de la letra. Entonces, si yo le quiero hacer más grande, lo puedo hacer. Y aquí tienen la opción de que ustedes pueden crear el PDF. Entonces, esto va a hacer que se descargue la computadora y así es como se va a ver. Entonces, vean que en la página frontal me viene el título, me viene la indicación que yo le puse a mi paciente y ya luego viene el resumen. Entonces, ustedes, por ejemplo, en una consulta donde están viendo un tema tan complejo como diabetes, podrían imprimirle muchas fichas al paciente, una de diabetes, otra de los laboratorios, otra del medicamento que está tomando, y así él ya va a tener disponible siempre la información. Entonces, es una manera muy amigable en la que podemos también promover la educación de nuestros pacientes. Muy bien, entonces ya nada más para finalizar esta sección, también les quiero enseñar dos herramientas que tenemos en Clinical Key que les pueden llegar a ser útiles para encontrar la información de manera más rápida. Porque ahorita, como ustedes estuvieron viendo, ahorita navegamos la plataforma de diferentes maneras. Y también les había comentado que hay diferentes maneras de llegar al mismo contenido. Entonces, una de las funcionalidades que nos puede hacer llegar a los contenidos de manera más rápida o de manera más instintiva es la formación de etiquetas. Entonces, en la plataforma tenemos la opción de crear estas carpetas de información que nosotros podemos ir personalizando y que se van guardando en nuestra cuenta personal. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy haciendo una carpeta y quiero juntar los diferentes contenidos, por ejemplo, estos 3 contenidos me van a servir mucho y voy a estarlos revisando continuamente en el Point of Care. Entonces, vean que conforme yo veo el contenido, les va a aparecer este icono de la estrellita. Entonces, este es el contenido que nos va a permitir guardar con etiquetas en la plataforma. Entonces, yo lo puedo hacer varios al mismo tiempo o puedo escogiendo ir uno por uno. Y lo único que voy a hacer es darle clic a ese icono. Entonces, vean que ahora tengo la opción de crear una nueva etiqueta o puedo guardarlo adentro de una que ya haya creado. Aquí yo la voy a crear. Siempre que hagan esto, recuerden darle clic a añadir porque si no, no se guarda nada. Y después de esto me da dos opciones. Puedo seguir navegando la plataforma o puedo irme a ver esas etiquetas. Entonces ahorita yo le voy a dar clic a hecho para que vean que hay diferentes maneras de llegar. Entonces ahorita, por ejemplo, yo puedo seleccionar todos los de la misma página o si ya estudié en el contenido final, o sea, si yo entro, por ejemplo, a este capítulo del Mandel, yo también tengo la misma opción aquí en la parte superior, entonces también puedo guardar ese contenido. Y aquí, como yo ya creé la etiqueta, ya debería estar disponible la próxima vez que yo guarde algo. Entonces vamos a buscarlo. Acá está, sepsis. Entonces aquí voy a ir a darle hecho y ustedes cuando quieran consultar ese contenido que han estado guardando, tienen diferentes maneras. Entonces una de ellas ya la vieron, es darle clic a ir al contenido guardado. Otra manera es a través del menú personal. Entonces, una parte superior de la pantalla, conforme ustedes ya crearon su cuenta personal, les va a salir esta opción de ver todo lo que han estado personalizando en la plataforma. Entonces, aquí vean que me sale precisamente la opción del contenido guardado. Si no les llega a aparecer este icono con su nombre, aquí en el botón del menú les va a aparecer también lo mismo. Entonces, pueden utilizar cualquiera de los dos. Le damos clic y vean que me va a llevar a esta sección de las etiquetas. Entonces, aquí ya está todo el contenido que yo he ido personalizando. Y vean que a la izquierda están los ítems y a la derecha están todas las que yo he creado. Entonces, si yo nada más quiero ver el contenido de una sola, la selecciono y ya nada más me va a aparecer. Entonces, una de las cosas muy padres de las etiquetas es que también hacen que sea más fácil que podamos compartir grupos de informaciones. ¿Por qué? Porque a través de las etiquetas yo también puedo enviar esta información por correo. Entonces, si yo la selecciono toda, vean que aquí me aparecen otra vez nuestros iconos y ya me da la opción de enviarla. Entonces, esto yo se lo puedo enviar hasta 2 personas y ya les va a llegar un correo con los diferentes enlaces que yo les estoy mandando. Ahora, importante, a todo el mundo, sin importar o no si suscriben a Clinical Key, les va a llegar el correo, van a poder abrirlo, le van a poder dar clic, los va a llevar a Clinical Key. La diferencia va a estar en si van a poder leer el contenido final. Si ellos tienen una suscripción a Clinical Key, van a poder leerlo sin problemas. Si ellos no tienen, entonces les va a aparecer un candado. Entonces, por eso es padre que todos en la misma institución o todos en el mismo hospital tengan acceso al mismo recurso, porque prácticamente les garantiza que ustedes puedan compartir su información a su gusto. Y también las etiquetas no tienen límites. Entonces, ustedes como pueden ver, yo soy muy fan de esta funcionalidad, tengo muchas y
puedo ponerle toda la información que yo quiera a una etiqueta. Entonces, si yo le quiero poner 100 ítems, lo puedo hacer. Y las puedo quitar en cualquier momento. Entonces, ven que en la parte superior aquí está la opción de editar. Entonces, si yo ya quiero quitar esto de degeneración macular, lo puedo hacer. Y ya, esta es la manera de utilizar las etiquetas. Entonces, esto, por ejemplo, si nosotros ya tenemos localizado contenido que utilizamos frecuentemente en el point of care, por ejemplo, la guía de Surviving Sepsis o, por ejemplo, la ficha del medicamento de la noradrenalina, las podemos ir guardando todos en la misma carpeta y ya nada más localizar el contenido de manera más rápida. Y como pueden ver, esto es una sugerencia nada más, porque las etiquetas la podemos usar para lo que nosotros queramos. Si queremos ir colectando las diferentes referencias para mi tesis, lo puedo hacer. Si la quiero utilizar para ir juntando los materiales para una clase, también, porque esta funcionalidad es probablemente de las más flexibles de la plataforma. Y la otra cosa que les quería enseñar es que también conforme ustedes usan su cuenta personal, se va a ir guardando todo el historial de las búsquedas que realizan. Entonces, esto también va a funcionar como un atajo del contenido que yo ya revisé, porque vean que se va guardando absolutamente todo lo que hemos hecho y se va guardando los filtros y las especificaciones que yo ya le di. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero volver a replicar estas condiciones, lo único que tengo que hacer es darle clic a ese título. Entonces, me voy a ir a una que sí tenga filtros, por ejemplo, a este. Yo busqué FlowTrack y le puse el filtro de Clinical Trials. Entonces aquí cuando yo le doy clic me replica los resultados de la búsqueda sin que yo tenga que volver a escribir el término, volver a aplicar mis filtros. Y ustedes tienen la opción de que si por ejemplo ya hay alguna que visitan constantemente, también las pueden guardar. Entonces esto también lo pueden ir haciendo. Entonces estas son algunas maneras de que podemos hacer aún más efectivo o más rápidos la búsqueda de contenidos que ya localizamos adentro de la plataforma. Y bueno, ya nada más para finalizar la charla, también comentarles que estas actualizaciones que estamos teniendo no solamente son de interfase, o sea, no solo para que la plataforma se vea más bonita, también tenemos actualizaciones planeadas de contenido en el futuro. Entonces, muchos de los contenidos que estamos viendo para el Point of Care se van a triplicar prácticamente. Entonces, aquí les voy a enseñar exactamente cómo o cuántos. Entonces, vean que ahorita actualmente tenemos, por ejemplo, 583 resúmenes clínicos en la forma de los clinical overviews. En los próximos meses, estos temas van a aumentar a 1500, entonces van a empezar a cubrir muchos otros temas. También una cosa importante es que los resúmenes de la enfermedad de los que hablamos se van a ampliar, ya no solamente van a cubrir temas de medicina interna, más bien libros de medicina interna, sino que ahora también vamos a tener algunos resúmenes de la enfermedad, por ejemplo, de ortopedia y del libro de Urgent Care Dermatology. Y una de las cosas más importantes probablemente para mí como clínica es que las calculadoras ahora no solamente van a estar disponibles en la versión de .com, sino que también ya las vamos a tener próximamente en la versión de .es. Y pues las calculadoras es un pan de cada día, las utilizamos varias veces al día, entonces es un material muy, muy útil. Y tendremos aproximadamente unas 600 de estas. Entonces, esto es contenido que se viene en el próximo, en esta última mitad de este año y en la próxima. Entonces, estén pendientes de las actualizaciones que vamos a tener. Y bueno, con esto concluyo la charla y me gustaría dejarles el espacio para preguntas si es que existe alguna. Muy bien, en lo que las van escribiendo o están pensando, les voy a también enseñar el centro de recursos, que es el lugar donde pueden encontrar muchísima información para apoyarlos en el uso de Clinical Key. En el centro de recursos van a encontrar tutoriales, van a encontrar webinars, van a encontrar un chorro de diferentes tipos de información. Entonces, por ejemplo, aquí si se quedaron con alguna duda en específico de cómo utilizar algo, aquí van a encontrar todos los tutoriales, desde cuál es el método de acceso que les corresponde, pero a cómo pueden hacer su cuenta personal. Y también van a encontrar nuestro programa de formación online. Entonces, nosotros estamos de manera calendarizada dando estas sesiones de entrenamiento
de manera básica, que es como la que les acabo de dar ahorita, y también de manera avanzada, donde lo que hacemos es que cubrimos uno de estos 6 usos y ahí sí nos adentramos profundamente a cómo lo podemos utilizar Clinical Key para ese uso en específico. Entonces, estos se pueden inscribir, son gratuitos, se les da un certificado. Les voy a dejar el enlace en el chat también. Muy bien, parece que no hay preguntas. Bueno, de todas maneras, nada más hacerles la aclaración. Esta plataforma tiene diversos métodos de acceso y estos pueden variar bastante dependiendo de la institución. Entonces, ahorita sería muy laborioso, bueno, más bien sería contraproducente enseñarles los métodos diferentes, pero sí les recomiendo que si no están seguros de cómo ingresar a Clinical Key o si no están seguros de si tienen el recurso de Clinical Key en su institución, se acerquen a su biblioteca o a su servicio de enseñanza, ellos los deben orientar, porque hay diferentes métodos. Algunos de ustedes entran por el correo institucional, algunos entran a través de las plataformas del Conrecit, entonces sí es importante que tengan muy claro cuál es el proceso que les corresponde a cada uno. Perfecto, parece que no hay preguntas, parece que todo quedó muy claro. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir a esta charla y quedamos a sus órdenes de todas maneras en las capacitaciones del Conrecit. Tenemos estas de manera mensual, entonces si tienen alguna duda o quieren volver a escucharla, tendremos una el próximo mes.